Amigos oyentes, todos los martes y jueves en el horario comprendido de 7:30 a 8 de la mañana, les invitamos a escuchar Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica en el cual el doctor César Pérez Guevara les contará la historia patria desde una óptica amigable y académica. Y asimismo tendremos entrevistas con los mejores juristas del país. A través de Radio 1, la radio que uno quiere. Moderador, doctor César Pérez Barreto. Amigas y amigos, a partir de este momento comienza Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica. Amigos y amigas, tengan todos y todas muy buenos días. Es para mí un inmenso placer estar una vez más con todos ustedes con motivo de llevarles un programa de corte histórico y legal, afianzado en la opinión de representantes calificados en el área histórica y jurídica, que tendremos como invitados. Hoy nos llena de satisfacción tener a un gran profesional del derecho, como lo es el doctor Manuel Espinosa. Buenos días, Manuel. Buenos días. Abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Procesal y en Derecho de la Niñez y la Adolescencia de la UCB. Profesor de pre- y posgrado en la UCB. Ponente de diversos congresos, conferencias, foros y cursos. Miembro fundador de la Fundación Luis Beltrán Prieto Figueroa. Bueno, con un currículum de esta magnitud, evidentemente es muy satisfactorio contar con profesionales de este calibre. A continuación, voy a tener el gusto de esta nueva sección en Valores Venezolanos, de enfocar algo de la historia. Sí, algo de la historia. Y lo vamos a hacer en estos términos. Hace algún tiempo. ¡Qué maravilla! Esto es para que ciertas personas se concienticen y vean, se den cuenta que cuando uno en realidad es lo que quiere ser y no sencillamente lo que uno pretende ser, y tristemente embaucar sociedades, que no es la idea, uno queda en la historia positivamente. Escuchen este relato que les voy a hacer a continuación. Un día como hoy, en la historia, muere el expresidente Isaías Medina Angarita. Sí, señor. Valga el término. Este señor presidente, porque vale la pena decirlo así con orgullo, este señor presidente ha sido el único presidente venezolano, entiéndase bien, que ha andado por las calles de Caracas sin escolta. Óigase bien, sin escolta, sin mucho bla bla bla, ni muchas de esas cosas que usted sabe. No, que yo soy el mejor, que si no. Eso no. Este señor, Isaías Medina Angarita, ha sido el único presidente venezolano, lo repito, que han dado sin escolta, escúchese bien, sin escolta, bajo cuyo gobierno fueron restauradas, fíjese bien, las libertades democráticas, libertades, no imponencias, ni ofensas, ni no, nada de eso, entiéndase bien, ustedes saben lo que les quiero decir. Las libertades democráticas, y Venezuela combatió
al fascismo. El 15 de septiembre de 1953 murió en su residencia en Los Amanes, en Caracas, a los 56 años de edad, el popular expresidente Isaías Medina Angarita. Bajo su gobierno de amplias libertades democráticas, en ningún momento dijo, si tú no votas por mí, yo, y tú eres... No, señor. Falta de respeto, señores. La libertad significa que cada quien tiene derecho a opinar, pensar y actuar de acuerdo a su principio, no de imponencias. Eso no. Bueno, se restauraron los derechos políticos y se iniciaron las reformas petroleras y agrarias. Venezuela fue incorporada a la guerra contra el fascismo y el país se vio libre de persecuciones, presos políticos y desterrados por causas ideológicas o políticas. ¡Qué maravilla fue definitivamente el presidente Isaías Medina Angarita! Medina legalizó los partidos políticos que se habían mantenido perseguidos o prohibidos durante los gobiernos de Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras. Tuvo la audacia y el valor de aliarse con los comunistas a fin de enfrentar a la derecha en las elecciones municipales. Su gobierno fue derrocado el 18 de octubre de 1945 por un golpe militar encabezado por Marcos Pérez Jiménez y Acción Democrática. Bueno, amables, yo creo que hay que rendirle en verdad homenaje a este gran hombre, que respetó sobre todo, eso sí es respetar los derechos humanos. Cada quien tiene derecho a opinar, pensar y actuar de acuerdo a su principio, y no bajo la imposición de otras personas. Bien, amables, vamos a comenzar entonces. Las preguntas las hace el doctor César Pérez Guevara a nuestro invitado. Muy buenos días, amigos míos. Como siempre, para mí es un placer estar aquí en Valores Venezolanos. El día de hoy contando con Manuel. Gracias por venir, Manuel, por aceptar nuestra invitación. Y vamos a hablar fundamentalmente en cuanto a lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Vamos primero a recrear para los oyentes cuál es el marco constitucional y legal de estos derechos. Brevemente, Manuel, por favor, explícanos esto. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa, sobre todo para abordar un tema tan importante como es el tema de derecho de familia y derecho de niñez y adolescencia, un tema sumamente importante para nuestra sociedad, sin duda alguna, y para nuestro mundo jurídico. Nuestro marco legal y constitucional de los derechos del niño, bueno, tiene, haciendo un micro resumen, pues tenemos el tiempo medido, ¿verdad? Un micro resumen que es importante que nosotros lo hagamos. Recordemos que los derechos del niño en Venezuela datan con mayor rigurosidad desde el año 1936, cuando, de acuerdo a la Convención de Maestros de aquella época, que se dio en el año 36, la Convención de Maestros, presidida por ese gran educador que fue Miguel Zuniaga, y estuvo también presente Luis Beltrán Prieto, entre otras figuras importantes de esa convención, se creó la tabla de los derechos del niño venezolano. Ese es precisamente el ápice fundamental, ¿verdad?, de nuestra estructura en cuanto a los derechos de los niños y adolescentes. Después nosotros pasamos al Código de Menores del 49, que fue un código de menores para su época bastante adelantado también. Tuvimos, por supuesto, la Ley Tutelar del Menor del año 80, luego la LOPNA en el año 88,
la Convención de los Derechos del Niño del año 88 también, y la reforma de la LOMNA de 2007. Ahora, evidentemente que constitucionalmente, en todas las constituciones siempre ha tenido presencia los derechos del niño y adolescente, porque la condición de ciudadano en cuanto a los menores de edad siempre ha estado presente, son ciudadanos, al fin y al cabo, por supuesto, con una incapacidad en cuanto a su ejercicio, el ejercicio político, de conformidad a la minoridad de edad que ellos tienen. No siempre han estado presentes. Por supuesto, la Constitución de 1947, una constitución de mucha avanzada, sin duda alguna, de las constituciones más progresistas que hemos tenido en Venezuela, hizo hincapié en el derecho de familia. Luego, la del 52 retomó también algunas aristas de la Constitución del 47. La del 61, por supuesto, volvió a retomar el tema familiar con muchísima más contundencia, y la Constitución vigente, la de 1999, también en sus artículos 75 y siguientes, pues establece unos criterios bien importantes en cuanto a la protección de los menores de edad y la protección a la familia. Entonces nosotros tenemos, afortunadamente en Venezuela actualmente, un marco constitucional, un marco legal bien importante, una coraza protectora de los derechos del niño adolescente. Venezuela, después de la Convención de los Derechos del Niño de 1988, pues ha tenido realmente una clara conciencia en cuanto a la protección que debemos tener a los niños, niñas y adolescentes. Bien, colega, muy específica su respuesta, muy clara. Hay una pregunta que muchas personas estarán haciendo. ¿Resulta eficaz en la praxis la concreción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿O hay un retardo judicial importante? Sí, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos actualmente, y ha sido como increciendo este problema que usted está planteando. El problema en cuanto a la aplicabilidad de la normativa menoril, y por supuesto el problema que se están generando en los tribunales de protección de niños y adolescentes. Yo he tenido la suerte, por mi condición de profesor de la Universidad Central de Venezuela y también profesor de posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, de viajar al interior a los cursos de posgrado en Derecho de Menores y en Derecho de Familia. Y entonces ahí yo he podido palpar con los estudiantes, la mayoría son algunos jueces, otros son fiscales, forman parte del sistema de protección. Y siempre una de las cosas de mis inquietudes es cómo funciona el tribunal de protección, cómo funciona ese tribunal. Y hemos evidenciado, de acuerdo a la información recabada, el mal funcionamiento de los tribunales. Yéndonos al caso de nosotros aquí en Caracas, la ciudad de Caracas, nosotros en primer lugar tenemos un problema grave de infraestructura del tribunal. El tribunal funciona en un edificio, los que lo conocen, algunos no lo conocen, es donde estaba la Torre de Cabeguía. La Torre Cabeguía, y es un edificio que no está apto para funcionamiento de tribunal alguno. Vamos a estar claros, ¿no? Ninguno específico. Sí, pero lamentablemente ahí funcionan los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, que tienen, al igual que los tribunales laborales, tienen un índice muy elevado de personas, de visitantes, personal, tiene por supuesto las personas que acuden allí a ejercer las acciones legales respectivas, los visitantes, etcétera. Es un edificio que el primer gran problema allí es la infraestructura del edificio, que no se presta para tribunal. Ahí Dios nos libre, hoy que es la octava la Virgen del Valle, patrona del Oriente y de la Armada, bueno, Dios nos libre que ahí pase algún día alguna desgracia, ¿no? Porque no sé cómo van a evacuar
por ejemplo, del archivo del tribunal a la gente, por eso ni siquiera hay salida de emergencia. Pues eso, ese es uno de los primeros problemas, ¿no? Por supuesto, el retardo judicial en los tribunales es evidente. El problema de que, aunque en Caracas, por ejemplo, tenemos 16 tribunales de mediación, tenemos, si no me equivoco, 6 tribunales de juicio y tenemos 3 tribunales superiores. Pero a pesar de ello, el gran cúmulo de causas, sumado a la renuncia de personal de los tribunales, que es según las cifras que me han dado allí en los tribunales, oscila el 70% del personal ha renunciado. ¿Y por qué será? Bueno, ese es el tema país, como dicen por ahí. Entonces, el otro día, por cierto, como anécdota, yo me conseguí a un empleado de los tribunales. Yo le pregunté, mire, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tú no te he visto más? Me dijo, no, doctor, a mí me va mejor como bachaquero que como funcionario en los tribunales. Bendito sea Dios. Entonces, es un problema muy grave y sin personal, por supuesto, el trabajo del tribunal evidentemente se hace mucho más forzado. Claro. Muy bien. Aquí vamos con la pregunta del millón de lochas, como dicen, siendo que el tiempo es tan corto y nos apremia. Vamos de una vez a plantear un tema que tiene muchísima discusión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es en relación al matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual básicamente se refiere a que dos personas del mismo sexo puedan contraer en efecto la unión que cotidianamente o usualmente o tradicionalmente siempre ha sido entre personas de distintos sexos. Sin embargo, existe un problema más allá de cualquier consideración que se pueda hacer desde el punto de vista moral o religioso. Y el problema es en el caso de que estas personas tengan hijos o, adicionalmente a eso, la prole que puedan tener. Es decir, si tienen la capacidad de poder adoptar. Manuel, plantéanos esto, por favor. Dinos si es viable el matrimonio homosexual en Venezuela y asimismo si es viable en el caso que se establezca la adopción homosexual desde el punto de vista constitucional y legal. Bueno, muy bien. Fíjate, ese es un tema sin duda alguna muy polémico y un tema que evidentemente en los últimos años, bueno, ha tomado bastante auge por cuanto ya 18 países, bueno, han asumido el matrimonio homosexual. En cuanto en el caso venezolano, yéndonos un poquito atrás, desde el Código Civil de 1873 del ilustre americano general Antonio Guzmán Blanco, desde esa época hasta nuestros tiempos el matrimonio ha sido concebido en Venezuela entre un hombre y una mujer. Y eso no viene por concepción de Guzmán, eso viene de muchos años atrás, evidentemente, del derecho romano, porque el matrimonio es una institución que, entre otras cosas, entre otras aristas, se ha concebido como el instrumento idóneo para la reproducción de la especie humana. Es por ello que, por ejemplo, el matrimonio, ahorita por una sentencia de las tantas sentencias absurdas que ha hecho la Sala Constitucional, se equiparó la edad mínima para contraer matrimonio. Recordemos que de acuerdo con el artículo 46 del Código Civil, la edad mínima para contraer matrimonio era las hembras de 14 y los varones de 16. La Sala Constitucional, en vista de un recurso que se ejerció de inconstitucionalidad del 46, bueno, estableció la edad mínima, la equiparó a 16 años. Después que hace una crítica enorme del matrimonio entre menores de edad. Entonces, en vez de haber eliminado la norma entonces y haber establecido el matrimonio para los mayores de edad, bueno, lo que hizo fue que lo equiparó. Bueno, pero ese es tema que podríamos abordar en otra oportunidad. El tema de matrimonio homosexual en Venezuela, por supuesto, tiene
una gran connotación en el sentido de que el matrimonio en Venezuela, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y de acuerdo al artículo 44 del Código Civil, el matrimonio en Venezuela es entre un hombre y una mujer. Hay un movimiento que ha planteado incluso a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la inconstitucionalidad del artículo 44, a los fines de poder establecer el matrimonio igualitario en Venezuela. Eso evidentemente contrasta, viola fundamentalmente el texto constitucional. La Constitución es exageradamente clara y es indubitable en cuanto al tema de matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual, si se llegase a implantar en Venezuela, tiene evidentemente que reformarse la Constitución. O sea, aquí no cabe enmienda constitucional, aquí cabe reforma a la Constitución, porque estamos hablando de un problema de fondo. Entonces, además de eso, yo lo planteé hace más de un mes en una entrevista que me hizo gentilmente el diario La Razón. Yo planteé allí, y lo ratifico hoy aquí en este programa, es un problema también de tipo cultural, de tipo histórico. Hay que ver si Venezuela estaría preparado para la figura del matrimonio homosexual, y eso tiene que ser un gran debate en el país. Es un gran debate nacional, las universidades, la Academia de Ciencias Políticas, los padres y representantes, todas las instituciones familiares, la Iglesia Católica, las otras iglesias, la Iglesia Evangélica. Todo el mundo tiene que participar, porque es un cambio indiscutiblemente, un cambio radical en las instituciones familiares que han sido concebidas. Si nosotros leemos la LOPNA en el 345, habla de familia de origen que está constituida por papá, mamá e hijos, y así la ley para la protección a la familia, la maternidad y paternidad también establece la figura padre-madre. Y por supuesto lo que tú has abordado, César, el tema delicado de la adopción homosexual, que entonces también hay que hacer una modificación extraordinaria de nuestra legislación familiar, sin duda alguna. Bueno, excelente respuesta, doctor Espinosa. Hay una pregunta que acaban de mandar nuestros oyentes y es bastante polémica. Fíjense bien. Se entiende que al momento del divorcio la madre tiene la preeminencia sobre el padre respecto a la custodia. Sin embargo, en caso de encontrarnos ante una madre que no ejerza bien este deber, ¿qué mecanismo tiene el padre a los fines de obtener el resguardo del menor? Bueno, fíjese que muy buena la pregunta, ¿no? Muy buena la pregunta. Cuando aquí se reformó la LOGNA en el 2007, una de las propuestas que yo formulé y formuló la especialización en Derecho de la Niñez y Adolescencia de la UCB fue precisamente que se reformara la LOGNA del 98 en cuanto a ese punto de la custodia del menor, porque la LOGNA del 98 establecía que si el niño tenía menos de 7 años debía permanecer bajo la custodia de su madre. Nosotros siempre estuvimos en contra de eso porque ahí había un factor, entre otras cosas, de discriminación hacia el progenitor. Y afortunadamente cuando se reformó la LOGNA en el 2007, entonces se cambió, se modificó la norma y se estableció que la custodia debía ser conferida a la madre o al padre. Entonces, esa situación pasa que, claro, como eso quedó como una... Eso es como los que dicen el 30% en la obligación de manutención. Eso no existe. La LOGNA no establece, y el Código Civil tampoco, un porcentaje de manutención. No, el 30% del salario. ¿De dónde establecieron eso? No hay porcentaje, porque eso depende de la capacidad económica del menor, del obligado alimentario, de la capacidad económica y del estado de necesidad. En este caso, evidentemente, si la progenitora es custodia y el progenitor no custodio considera que efectivamente esta persona, la progenitora, no está cumpliendo
los deberes inherentes pues al ejercicio de la responsabilidad de crianza y de la custodia, puede perfectamente solicitarla ante el Tribunal de Protección respectivo. Muy bien, Manuel. Sí. Como última pregunta del programa, que de una vez te invitamos para otro programa posterior en el cual evaluaremos tantos temas que se nos quedan por fuera, no podemos dejar de hacer caso a lo que nuestra audiencia nos reclama. Hace unos minutos llamaron exclusivamente para preguntarte, ¿a partir de qué edad un niño o niña puede decidir precisamente en un proceso judicial con qué padre quiere quedarse? O sea, ¿hasta qué punto es vinculante la opinión de este niño o niña y a partir de qué edad o en qué edad es valorado el mismo? Sí, fíjate que ese es un punto bien importante. La LOGNA ha sido muy clara al respecto. El artículo 80 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece la opinión del menor. Esa opinión del menor no es vinculante, pero yo siempre soy de la teoría de que aunque la opinión del niño no es vinculante, sí es contundente. Y acuérdate que evidentemente el tribunal tendrá que tomar en cuenta esa opinión a los fines del tema decidendo, de la decisión respectiva. La opinión del menor es sumamente importante. Evidentemente, un niño que tenga, vamos a poner un ejemplo, 2 años, no tiene la capacidad suficiente para discernir si se queda con su papá o se queda con su mamá. No decidir, sino emitir su opinión, como lo hemos dicho, de acuerdo al 80 de la LOGNA. Pero ya un adolescente, por ejemplo, de 12, 13, 14 años, por supuesto, tiene mucho más capacidad para ello. Los tribunales cuentan con el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Integrado por psiquiatras, psicólogos, trabajador social, que ayuda, por supuesto, al juez en cuanto a la declaración del menor, a los fines de determinar efectivamente qué es lo más importante para él. Por eso es que está el principio del interés superior del niño, artículo 7 de la LOGNA, y el artículo 8, que no lo nombra mucho, pero que es muy importante, el 8 es el del interés superior, y el que no nombra mucho es el 7, que es el principio de prioridad absoluta. Entonces, evidentemente, a los fines de su interés superior, el juez tiene que escuchar al menor y tiene que valorar esa opinión, aunque no es vinculante. Pero yo siempre he dicho que la opinión del menor tiene, sobre todo en los casos de convivencia familiar, en todos los casos de instituciones familiares, tiene una contundencia que es muy importante, no se puede descartar. Bien amables, ha sido para mí muy placentero contar con la valiosísima exposición del doctor Manuel Espinosa, y espero que para los radioescuchas hayan sido contestadas pues todas esas interrogantes tan importantes. Bien, hemos tenido el inmenso placer de elaborar una vez más para todos ustedes en tu programa Valores Venezolanos, el control técnico Manuel Mendoza. En los comentarios, el doctor César Pérez Guevara. En las respuestas contundentes, el doctor Manuel Espinosa. Un servidor de ustedes, como moderador, doctor César Pérez Barreto. Todos bajo la dirección del doctor Romer Gil. Amables, hasta el próximo martes, Dios mediante, y disfruten de este fin de semana. Espero que sea muy provechoso. Buenos días. Amigo, amiga, ¿tiene usted un problema de inquilinato de local comercial o de vivienda? ¿Un divorcio? ¿Necesita un abogado que defienda sus derechos a través de un litigio o incluso de un amparo constitucional? Comuníquese con el doctor César Pérez Guevara a través de los teléfonos 0416-634-0972 y el 0424-136-7584, quien conjuntamente con sus asociados dará respuesta a sus problemas jurídicos en materia sustantiva civil y en cualquier clase de litigio ante los tribunales de la República. Esto fue Valores Venezolanos, un programa de historia y opinión jurídica.
Nos reencontramos en una próxima emisión a través de Radio 1, la radio que uno